Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Mirar un cuadro familiar donde llega la alegría, la reconciliación, es un cuadro muy hermoso, muy emotivo y de mucha bendición, especialmente para los que están teniendo esa reconciliación, pero también a los que puedan saber al respecto de esa reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un testimonio de esa magnitud, todos aprendemos, todos nos gozamos, y al mirar el encuentro de José con sus hermanos, todos podemos disfrutar ese momento, esa historia y aprender mucho de cómo José ayudó a sus hermanos con la ayuda de Dios a llegar a un momento tan especial y descubrirse delante de ellos. Una vez ya descubierto José y darse a conocer a sus hermanos, pues se abrazaron, se alegraron y ahora estaba listo para traer a su padre con él. Mismo Faraón se alegró por lo que José estaba haciendo, o la reconciliación de José con sus hermanos, aunque el Faraón no sabía. Pero se alegró que sus hermanos estuvieran ahí y él mismo fue una parte importante para que viniera Jacob. Los hermanos de José llegaron a Jacob y le contaron la historia. Aunque de primero no creía lo que escuchaba en sus oídos con relación a que José estaba vivo, mas sin embargo, cuando Benjamín mismo le contó y cuando miró lo que había enviado José, todos aquellos víveres y cargas y carruajes, pues comprendió y aceptó y entendió que era cierto. Y dijo, iré a él, porque José vive. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando esta historia maravillosa en el libro de Génesis y continuamos en el capítulo 46 de Génesis y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Jacob ya había tomado la decisión de ir a Egipto con José, mas sin embargo había una situación en su corazón que le invadía porque Egipto no era parte de la promesa. Jacob no sentía en su corazón que tenía que ir a Egipto, mas sin embargo había dicho que sí, pero él iba a hacer algo antes de ir allá para cerciorarse de que iba a tomar una acción correcta. Repito, capítulo 46 de Génesis, versículo 1. Salió Israel, o Jacob, recordando que Dios le cambió su nombre, y la Biblia cuando dice Israel también se refiere a la nación que ya estaba en el plan de formación de Dios. El reino de Israel, la nación de Israel, pero al que le cambió el nombre de Jacob a Israel fue a Jacob. Repito, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Observemos, porque es importante que antes de tomar esa decisión, él tuvo la precaución de ir a un lugar donde se habían hecho pactos de 7, donde había hecho pacto Abraham. Allí, ese lugar también era una ciudad donde estaba Isaac. Fue un pozo, una ciudad, y ahora Jacob regresaba ahí antes de ir a Egipto, de descender a Egipto, y hace un sacrificio a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Será nada más porque lo hace por el viaje? Miremos qué dice el versículo 2. Porque él se quedó allí
digamos algunas horas o quizás una noche. La Biblia no nos dice, pero nos enseña algo el versículo 2 de lo que Dios hizo. Y dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Por eso les digo que posiblemente se quedó a dormir ahí, porque Dios le habló en visiones de noche. Y dijo, ¿qué dijo Dios a Jacob? Observen. Hablando Dios dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. ¿Por qué? Porque siempre que Dios habla, sea a través de su palabra, o sea en visión o en sueño, la mejor actitud, la actitud correcta que debemos de tomar nosotros los seres humanos, que tenemos el privilegio de que Dios nos ha alcanzado y tenemos algún conocimiento de cómo Dios obra y lo que enseña, pues siempre debemos de tener la disposición de decir, aquí estoy, Señor. Usted hable y yo obedezco. Eso es lo que significa heme aquí. Y Jacob le dice, heme aquí. Versículo 3, observen cómo está escrito esto perfectamente traducido. Y dice, y dijo, yo soy Dios. Miren, la primera expresión que Dios dice, yo soy Dios. No lo dice como una identificación, lo dice como una posición de que es el único Dios. Yo soy Dios. Y luego le dice, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Por qué? Porque él fue a sacrificar ofrenda o sacrificio a Dios, a Berseba, porque Jacob necesitaba sentirse seguro y convencido y que aquella acción que iba a tomar no nada más fuera de ir a mirar a José. ¿Por qué? Porque Jacob tiene el trabajo que viene desde Abraham de proteger y cuidar que la promesa vaya caminando a través de las generaciones. Y él sabía que Egipto no era parte, ninguna parte anterior a este momento de José. Se dice que el pueblo tenía que descender a Egipto. Eso ya lo hablamos en el video pasado y podemos ir, si tú gustas, puedes ir y mirarlo o volverlo a ver. Cuando Dios dijo que la descendencia de Abraham estaría en tierra ajena por 400 años, pues ellos ya estaban en tierra ajena. Canaán era ajena para ellos eran forasteros allí. Pero aquí aparece Egipto por la razón de que sus hermanos envidiaron a José, lo vendieron por envidia porque tenían rechazo hacia José, tenían celos hacia José y conspiraron contra José. Fue un acto de maldad. Entonces Jacob quiere él cerciorarse espiritualmente de que va a tomar una acción correcta. Entonces va y presenta el sacrificio y se queda ahí en la noche, o quizás 2 noches, no lo sabemos, pero Dios le habla de noche y se presenta, yo soy Dios, el Dios de tu padre Isaac, y le dice, no temas. ¿Por qué? Porque Jacob tenía temor de ir allá, había una duda en él. ¿Por qué? Repito, porque Egipto no era la parte que correspondía, ellos deberían estar en Canaán. Aunque era una tierra ajena, era la tierra prometida de ellos. Pero aquí Dios habla y le dice, no temas. ¿Por qué? Porque Dios le da esa información para que Jacob se mueva en confianza. Y le dice el versículo 4, bueno, repitiendo el versículo 3 para hacer énfasis, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre Isaac. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ok. Dios
ya lo estaba diciendo abiertamente. ¿Ves Egipto? Desciende Egipto, no temas, no sientas esa inseguridad, Jacob. Yo voy a hacer allí de ti una gran nación. Ya tenía el nombre de nación, Israel, Dios mismo se lo había dado, pero ahora le dice, está bien si desciendes allá. Y recordamos, Egipto es un símbolo del mundo. Entonces el reino de Dios, aún en estos tiempos, está en el mundo. Hablando del reino de Dios, de su iglesia. Aquí es donde su iglesia crece y debemos de crecer también individualmente y también como iglesia, sin ningún temor, con todas las ganas y todas las fuerzas y todo el amor que tenemos por Dios y porque Él nos ha amado primero, y hacer que crezca su reino, buscar primeramente su reino y su justicia, como dice Mateo 6:33. Entonces, ellos iban a estar en Egipto, iban a estar allí, y Jacob debería bajar, descender allí sin ningún temor, porque ya estaba diciéndole Dios que Él los iba a hacer crecer allí. Versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto. Esto es importante porque ahora entendía que Jacob iba bajo la mano de Dios a ir para allá. Es que aquí no se trata de José únicamente, no se trata de nada más un padre que va a ver a un hijo y que tiene muchas ganas de verlo, sino que Jacob tiene la obligación como líder y patriarca de proteger lo que su abuelo protegió, siendo Abraham su abuelo, lo que Isaac protegió y ahora le corresponde a él. Por eso busca la guía de Dios y que Dios le dé, digamos de esta manera, el permiso de ir para allá, para que le dé su bendición y su protección. Entonces le dice, yo voy a descender contigo a Egipto. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Observen la promesa de Dios que le hace a Jacob. Yo descenderé contigo y yo mismo te voy a traer. Te voy a hacer volver. ¿Por qué? Porque donde debe de estar el pueblo de Dios, Israel, es en Canaán y no en Egipto. Egipto no es parte de la promesa. Eso ocurrió por una maldad y lo voy a hacer énfasis siempre. Mas, sin embargo, Dios no va a dejar a su pueblo en un lugar que es símbolo del mundo. Y le hace otra promesa. Le promete que Él los hará volver y le hace la promesa de que José cerrará sus ojos, lo cual significa que Él iba a ver a José y José se iba a encargar de darle su último momento en esta tierra, porque Jacob era un anciano que en algún tiempo corto iba a morir. Versículo 5. Ahora sí dice, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. El versículo 5 indica que una vez ya dándole indicación Dios al espíritu, al conocimiento de Jacob, pues él toma la decisión con más certeza, con más confianza, con más determinación, y arreglan todo y empiezan su caminar para ir a Egipto. Versículo 6 dice, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Todos. Versículo 7, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. ¿Por qué indica esto? Porque quiere informarnos que Jacob tuvo cuidado de que nadie quedara allá. Ya tenía la indicación de Dios, la bendición de Dios,
la promesa de Dios que Dios los iba a llevar a Egipto y los iba a volver a la tierra de Canaán, que era la tierra de la promesa o la tierra prometida. Y entonces Él toma todo lo que les pertenece, a toda la gente que es parte de su familia y también a otras personas que no se cuentan aquí, pero Jacob no deja a nadie en allá. Y cuando decimos que nadie, quiere decir que todas las personas que eran de fe, que creían en Dios y que eran parte de la comunidad donde vivía Jacob y Jacob era el líder, vinieron con él. Pero enseguida nos va a dar la descendencia según lo que los familiares directos de Jacob nos va a dar los nombres para que nosotros tomemos conciencia y tengamos conocimiento del cuidado que tiene Dios al conocer quién entre a Egipto, que es de la comunidad de la promesa, porque recuerden, solamente Jacob y su familia, sus hijos, pertenecen a ese linaje de la promesa de quien va a venir Cristo, y son los nombres que se van a dar. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos la historia de cuál es el pueblo de Israel. Entonces el versículo 8 empieza a dar nombres directamente y vamos a mirarlos, aunque es una genealogía un poco amplia, necesitamos hacerlo. Y dice el versículo 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Recuerden que Rubén es el mayor. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Hezrón y Carmí. O sea, Rubén y sus hijos. Y luego dice el versículo 10, y los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín y Zoar, y Saúl, hijo de la cananea. Bueno, aquí se nos hace saber que Simeón tuvo también una decisión de tener una relación extra con una cananea y tiene un hijo que se llama Saúl y es hijo de una cananea. O sea que ya sabemos entonces que no nada más Judá tuvo relaciones con una, formó familia con una cananita, sino que también Simeón. ¿Por qué? Porque después de lo que ellos hicieron con José, podemos entender que la gran mayoría de los hermanos de José tuvieron una condición espiritual no apropiada y que tomaron decisiones erradas. Pero al que más se pronuncia es a Judá, porque Judá pasa por cambios y procesos, que crece espiritualmente bastante, y que es el intercesor y quien se va a marcar en la historia como del linaje de Judá viene el Cristo bendito, quien es nuestro Salvador. Pero aquí también Simeón tomó una decisión de tener una relación con una cananea, y está escrito ahí para nosotros tener el conocimiento de algunas decisiones que tomaron estas personas, porque aunque son personas de la promesa, no son personas súper perfectas, sino que por cuestiones espirituales que ellos no cuidaron, tomaron también decisiones erradas. Dice el versículo 11, los hijos de Leví, que es el hijo tercero de Jacob y que pertenece a su madre Lea. Los hijos de Leví es Gerson, Coat y Merari. Dice el 12, los hijos de Judá, recuerden, Judá es el hijo cuarto de Jacob, y sus hijos son Onán, Sala, Fares y Sara. Y nos informa, dice, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Aquí tenemos
nos recuerda este texto la historia que ya miramos en algunos capítulos pasados y están en video, que Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y que y Onán, hizo lo incorrecto delante de Dios y Dios le quitó la vida. Onán no obedeció de darle descendencia a su hermano aunque se allegó a Tamar, la viuda de él vertía en tierra, recordemos eso porque ya lo estudiamos. Entonces Dios también le quitó la vida a Onán y Tamar se quedó viuda. Judá no le quiso dar a su hijo Sela por esposo. ¿Por qué? Porque pensó que se iba a morir. Y Tamar, de alguna forma, un poco, digamos, una decisión que toma un poco fuerte, pues se viste de prostituta y tiene intimidad con Judá, porque Judá no actúa justamente y rectamente y honestamente con ella. Entonces, Judá tiene una relación, una única vez, intimidad con Tamar, porque la toma como si fuera una prostituta, y Dios les da 2 hijos, que son gemelos, que es Fares y Zara. Entonces, aquí nos enseña la Biblia que los hijos de Judá, pues son realmente, voy a contarlos, Onán, Sela, Fares y Zara. O sea, son 5. Y nos indica y nos recuerda que y Onán murieron en la tierra de Canaán porque Dios les quitó la vida. Y dice, y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. ¿Y por qué nos dice esta historia? Porque Fares, el hijo de Judá, es quien va a ser escogido por Dios para continuar la descendencia del Mesías que se espera, que es la promesa bendita para ellos y que ya se llevó a cabo esa promesa en el nacimiento de Cristo. Entonces es Judá y luego va a ser su hijo Fares. Y por eso nos dice aquí este texto, ubicándonos de que ahí está Fares también. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. ¿Por qué? Porque ahí se marca las otras personas que van a ser parte de la descendencia de Cristo. Versículo 13. Los hijos de Isaacar, que es otro hijo de Jacob, dice, fueron Tola, Fua, Job y Simrón. Versículo 14. Los hijos de Zabulón, Sared, Elón y Jaalel. Versículo 15. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Pandaram. Además, escuchen, su hija Dina, 33 personas, todas de sus hijos e hijas. Todos los nombres que se dan de los hijos de Jacob son con Lea, su esposa legítima. Lea, la primera esposa de Jacob. Y también Lea tuvo una hija, la única hija de Jacob, quien es Dina. Si nosotros recordamos, Dina fue la niña violada en la tierra de Siquem y que sus hermanos la libraron, o fueron y en una acción de guerra la libraron de donde estaba y ahora está con ellos. Si en alguna ocasión nos hemos preguntado dónde está Dina, pues la miramos que ahora aquí aparece como una persona que es hija de Jacob y que también vino a Egipto junto con la familia. Algunos creen que ya en este momento Jacob le ha dado un esposo o le ha buscado un esposo y que ahora es parte de la comunidad, pues de la familia de la fe, de la familia de la promesa, porque es la familia de Jacob. A pesar de lo que sufrió cuando Siquem, siendo
un hijo del rey abusó de ella cuando ella era prácticamente una niña. Pues Dina también entra aquí en esta gente de la familia que entró a Egipto. Dice el versículo 16, los hijos de Gad, Sifón, Ají, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos, los hijos de Beria, Aber y Malquiel. Y dice el 18, estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz a estos a Jacob por todas 16 personas. Entonces, aquí se nos nombra la descendencia a los hijos de Silpa. ¿Por qué? Porque Silpa es la sierva de Lea, y recordemos que Lea la dio a Jacob por mujer, y ésta le dio 2 hijos, y todas estas personas que se nombraron aquí, pues son de los hijos y los nietos de Jacob, y también vinieron a Egipto con ellos. El versículo 19 nos lleva entonces hasta su esposa Raquel, la esposa amada, que había muerto en el camino. Dice, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Recordemos que ella nada más tuvo 2 hijos, José y Benjamín. El día que nació Benjamín, ella murió. Versículo 20, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, y los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Por qué? Porque estos 2 muchachos, Manasés y Efraín, eran hijos de José, y a José el faraón le dio una esposa llamada Senat de Egipto. Pero recordemos, José toma el liderazgo y él no introduce enseñanzas egipcias en su familia, así es que él habla de Dios en su familia y transmite el conocimiento de la promesa también a Manasés y a Efraín, y son personas importantes en el pueblo de Israel y van a ser parte de las tribus de Israel que se van a indicar en sus momentos después de que salgan de Egipto. Dice el versículo 21, los hijos de Benjamín, porque Benjamín es el otro hijo de Raquel, fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Pues Benjamín fue fructífero y tuvo más hijos. Y se dan aquí todos los nombres. Estos fueron, versículo 22, estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, versículo 23, los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Jazreel, Juní, Jezer y Selim. Versículo 25, estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. ¿Por qué? Porque las últimas personas que se pronuncian son hijos de Bila, que era sierva de Raquel, y que Raquel, cuando no podía tener hijos, se la dio como mujer a Jacob. Y se pronuncian aquí, ¿por qué? Porque ellos entraron también con Jacob a la tierra de Egipto. Y dice que fueron 7 personas en total. Versículo 26 dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos o de su ser,
Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y dice, o sea, son linaje o parentesco directo. Por eso dice, sin las mujeres de sus hijos, no contándoles a ellas, pero que también estaban allí. Había otras personas que estaban allí, pero se da nombre a la familia porque de esa familia viene la promesa, el Mesías. Eso es importante que lo entendamos. Versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ya contándolos a todos, son 70 personas. Así es que aquí se dan los números de las personas que entraron en Egipto. Y en el versículo 28, cuando iban llegando, cuando iban de camino, nos indica que Jacob da una orden para que se haga algo. Versículo 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, porque Judá era es el que toma la delantera, es el que intercedió, es el que habló más con José. Entonces Jacob envía a Judá adelante, dice, para que le viniese a ver, que fuera José para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Antes de que Jacob llegara a Gosén, que es tierra de Egipto, él mandó a su hijo Judá que hiciera saber a José, para que José también, que estaba ocupado en su trabajo en Egipto, ejerciendo su autoridad y trabajando con el alimento, recordemos que están viviendo años de escasez, pues Judá va y le avisa a José que su padre ha llegado a Gosén, donde José mismo le dice que lleguen. Versículo 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Miren qué cuadro tan hermoso. ¿Por qué? Porque José tiene 20 años de no mirar a su padre, y Jacob tiene 20 años de pensar que Jacob había sido devorado por una bestia. Entonces, cuando José recibió la noticia que le trajo Judá de que su padre estaba llegando a Gosén y que pedía que José fuera allá, pues José preparó su carruaje y se dirigió allá inmediatamente, y el encuentro fue hermoso. Aquí no es una reconciliación porque no hay enojo entre ellos. Fue un encuentro de armonía, de vida, de esperanza, de fe, de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque en ese momento José se encuentra con que la promesa y la inversión del tiempo y lo que él había visto en José, Jacob está mirando a José, y Jacob sabe que hay una promesa por proteger, que es necesario ser protegida, y José en ese momento es quien Dios está usando para protegerlos a todos, y que aquella promesa continúe en el linaje escogido por Dios desde Abraham, desde Isaac, y ahora Jacob, y ahora José. Aunque ahí está Judá también, porque Judá fue el que le avisó a José, aunque no es José directamente el linaje sanguíneo de quien va a venir el Cristo, pero es su hermano Judá. Entonces José es el medio de protección para que continúe la promesa, aunque la promesa va a venir de Judá, pero Judá es una persona que ya ha crecido muchísimo espiritualmente y que ha tomado las decisiones más acertadas y que ha tomado decisiones
muy espirituales, como decir, yo seré culpable eternamente si las cosas no salen correctas, pues palabras que le dijo al mismo Jacob. Así es que fue muy emotivo este encuentro. Lloraron largamente, se besaron y se abrazaron. Versículo 30. Entonces Israel dijo a José, observen lo que le dice, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Él sabía que ahora podía morir en paz. ¿Por qué? Sabía de las cualidades, de los dones que Dios había puesto en José, lo entendía. Eso era algo que le dolía mucho a él, porque se consideraba que la promesa se le estaba yendo de sus manos. Mas sin embargo ahora podía tranquilamente morir y partir de este mundo porque sabía que José era la persona que iba o era usado por Dios en ese momento de la historia para que, como ya les he dicho, continuara el cuidado de la promesa. Versículo 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Aquí solamente les informa José que va a ir a hacer saber al faraón. Recuerden que la única persona en Egipto que es mayor que José, sentado en su trono, es faraón. Entonces a quien les da cuentas, a quien le avisa, José es realmente a faraón en esa tierra de Egipto. Y él tiene la necesidad de ir y avisar a faraón de que ha llegado su gente, sus hermanos, su padre, y que están en la tierra de Gosén. Y les dice que son ganaderos, que son pastores, porque es una información necesaria para el tipo de trabajo y las actividades que van a hacer en el pueblo de Egipto, en la tierra de Egipto. Versículo 33. Versículo 32. ¿Qué más le iba a decir José al faraón? Dice, y los hombres, o sea, su familia, son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Versículo 33, y cuando Faraón os llamare, le está indicando qué hacer a sus hermanos y a su padre para cuando fueran llamados por Faraón. Les dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Qué es lo que hacen para vivir? Dice el versículo 34, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, toda esta información le es necesario a José decírselo a Faraón, porque los egipcios no les agradan los pastores. Entonces, el pueblo de Israel tiene que quedar en un lugar donde ellos van a estar allí, donde pueden tener cuidado de su ganado y que no interfiera con la vida de los egipcios, por la razón de que para los egipcios es desagradable los ganados porque terminan con las cosechas si no se tiene buen cuidado de ellos y terminan con los campos productivos y terminan de raíz aún con los pastos. Entonces no eran personas en los egipcios que amaran mucho la ganadería. Todo el que tenía ganado tenía que tener lugares apartados y lugares especiales. Entonces Gosén, que es una ciudad apropiada para el pueblo de Israel, pues es el lugar apropiado, y José les dice exactamente qué es lo que tienen que contestar cuando estén enfrente del faraón. Y faraón va a estar de acuerdo en que estén en Gosén, pero es necesario informarle.
Este es el último versículo del capítulo, pero les puedo decir que en el futuro vamos a darnos cuenta que realmente Israel en Gosén pues lo va a hacer producir y va a ser una ciudad muy próspera. ¿Por qué? Porque ellos cuando dicen que sus padres, o sea, desde Abraham, Isaac y ahora Jacob y sus hijos son pastores, son especialistas. No son personas que no sepan qué hacer con el ganado, saben cuidarlo y hacerlo producir muy bien. Son realmente especialistas. Entonces, van a ser muy bendecidos allí. Y en su momento aún el faraón pues les va a pedir que sean parte del ganado que también lo tiene Egipto, pero los egipcios pues no les agrada ser pastores por el problema del cuidado tan exigente que tienen que tener con relación al ganado. ¿Qué aprendemos nosotros exegéticamente hablando del capítulo 46? Bueno, en este capítulo se encuentran muchos nombres y se encuentra un viaje, pero vamos a rescatar algo que hace Jacob, que es sumamente importante. El capítulo nos enseña en el versículo 1 que Jacob fue a un lugar especial para cerciorarse que el viaje que iba a emprender Egipto, Dios lo bendijera. ¿Por qué? Porque Egipto no es la tierra de la promesa, no es el lugar donde deberían de estar el pueblo de Dios, pero la Biblia enseña que fueron allí. ¿Por qué? Por la acción equivocada que tomaron los hermanos de José con José. Entonces Jacob, sabiendo esto, va y hace un sacrificio a Dios y se queda ahí una noche, dos, no lo sabemos, pero Dios de noche le habla en visión y le dice: no tengas temor de descender a Egipto. Allá yo voy a hacer crecer al pueblo, voy a formar una nación fuerte. Y tú desciende a Egipto y yo voy a ir contigo. Y le dice, y José te va a cerrar los ojos a ti. Después de eso, José emprende el viaje con confianza y con fe. Eso es exegéticamente hablando lo que dice la Biblia. Y llegan a Egipto todas las personas que vienen con él. Y su encuentro con José es excelente, es de alegría, es de abrazos, es de besos, es de llanto de alegría y de regocijo. Y se instalan en la tierra o en la ciudad de Gosén. ¿Qué nos enseña esta porción hermenéuticamente hablando en un principio que podemos transportar en la actualidad? Pues nos enseña que cuando hay dudas y temor, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios. Y ahora nosotros sabemos que podemos comunicarnos con Dios a través de la oración y buscar también su palabra, a ver qué nos enseña su palabra cuando vamos a tomar una decisión que está invadiendo nuestro ser y tiene duda en nuestra mente. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo correctamente delante de Dios y debemos siempre de buscar consejo en la palabra, porque no nos vayamos a encontrar haciendo algo contrario a lo que Dios enseña. Por ejemplo, algunos hombres piensan que está bien irse lejos de su familia a trabajar por largos periodos de tiempo. Más sin embargo, si buscamos la enseñanza de Dios y eso que van a hacer es solamente por dinero, la distancia entre la familia no va a ser sana. Entonces hay que ir a lo que dice la palabra de Dios y hay que orar delante de Dios, porque no es dinero lo que se debe de pretender nada más en la vida. De hecho, la Biblia dice y enseña que el principio de todos los males es el amor al dinero. Ya cuando hay una necesidad superlativa, pues se ora a Dios y se toman decisiones, pero no nada más por la acción del dinero. Dios es suficiente para bendecirnos en todo tiempo. Entonces, si hay decisiones que se van a tomar y que hay dudas o puede haber algo equivocado, busquemos el consejo de Dios, busquemos a Dios en oración y busquemos hacer lo correcto delante de Dios. Fue lo que hizo Jacob, es lo que debemos de hacer nosotros. Una vez
que nuestro espíritu esté tranquilo delante de Dios y entendamos qué resultados Dios va a traer a nuestra vida, pues podemos desistir o hacer lo que se ha determinado y movernos con confianza y con alegría. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. ¿Qué es lo que no debemos de creer en ese mensaje eisegesis que existe, que de repente no son los más acertados bíblicamente? Pues que fue la mano de Dios quien fue moviendo todas las cosas para que el pueblo de Dios llegara a Egipto. Y que todo lo que hicieron los hermanos de José con José fue programado por Dios para que ellos todos se fueran moviendo y que entrara a Egipto y que se cumpliera lo que había dicho Dios de Abraham, de que su pueblo iba a servir a una nación ajena, morar en una nación ajena y servir ahí por 400 años. Y que Egipto era la nación que Dios había dicho. Pues Dios no dijo que fuese Egipto. Dios no usa la maldad. Dios no provoca la maldad. Y lo que la Biblia nos enseña, que ellos llegaron a Egipto por envidia, por rechazo a José, por conspiración. Y eso no lo provoca ni lo produce Dios. Entonces Jacob hizo bien en buscar el rostro de Dios y saber que Dios le iba a permitir ir, y como Egipto no es parte de la promesa, Dios le dice a Jacob: yo voy a ir contigo y también te voy a traer. ¿Por qué? Porque la tierra ajena, que era ajena para ellos, era Canaán. Era la tierra de la promesa y estaban allí viviendo en tierra ajena ya. Y allí pudo haberles bendecido Dios siempre. Pero la maldad nos hace descender. Y eso fue lo que provocó los hermanos de José y la maldad que hicieron con José. Así es que no creamos que Dios provocó lo equivocado, lo errado y la maldad para llevar al pueblo a Egipto. Eso no debemos de aceptarlo, porque es torcer principios que Dios no dice que así sea. Repito y cierro con esto: Dios no provoca la maldad ni necesita usar la maldad para bendecir a su pueblo. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero siempre para continuar estudiando la palabra de Dios. Que siempre tu espíritu esté presto a saber de Dios, su justicia y su amor por cada uno de nosotros, y que Dios es tan grande que, a pesar que como los hijos de Jacob o los hermanos de José hicieron maldad, aún la promesa de Dios a Jacob es de que él los iba a sacar de ahí en su momento. Nos miramos el próximo video. Te espero y continuemos, porque Dios es un Dios que siempre nos bendice, el único Dios del universo. Hasta el próximo video.